esta actividad, quiero agradecerle al maestro Farid Barket que se encuentra con nosotros. Lo recibimos con los brazos abiertos y personalmente con un fuerte aplauso. Maestro, es un gran honor tenerlo por aquí. La verdad es que nos había hecho falta toda vez que usted estaba programado presencialmente en el diplomado laboral y de seguridad social, pero por causas ajenas a nuestra voluntad no fue posible. Sin embargo, es para nosotros un privilegio poder escucharlo y contar con su presencia. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Aprovecho en primer lugar para extender mi agradecimiento a la Facultad de Derecho, al doctor Raúl Contreras Bustamante, su director, al maestro José Gamas Torruco, que encabeza la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, y agradecer desde luego a los licenciados Juan Antonio Negrete Zaragoza y al licenciado Pascual Morales por todas sus atenciones y la diligencia en la correcta organización de este tipo de eventos académicos. Y quisiera, si ustedes no tienen inconveniente, que esta oportunidad de compartir con ustedes sea más que una conferencia, una charla magistral, como generosamente se le denominó, que se vuelva más una dinámica a modo propiamente de seminario, donde podamos dialogar, intercambiar, donde si bien yo expondré algunos conceptos, pues que ustedes puedan replicar y podamos generar un diálogo que creo es lo más provechoso siempre en términos de generación de conocimiento y por supuesto de discusión y de debate de ideas. Cuando se acercó conmigo el licenciado Pascual Morales, me planteó que existía la inquietud de abordar algunas aristas de la pandemia que no hubieran sido ya abordadas previamente por otros expositores. Y me pareció, con independencia de que yo soy profesor en la facultad del curso de asignatura Derecho Colectivo y Procesal del Trabajo, me pareció que es importante, más allá me parece que es importante seguir señalando tanto las debilidades normativas como sobre todo el déficit de funcionamiento de la vida sindical mexicana, que no es un fenómeno nuevo, sino que ha sido evidenciado palmariamente en el contexto de la pandemia. Cuando lo digo de este modo, sé que estoy incurriendo en una generalización y como toda generalización implica cierto grado de injusticia, porque hay afortunadamente sindicatos, en general organizaciones de trabajadores que procuran cumplir con su cometido. Pero creo que la revisión más somera de los medios de comunicación, desde luego de las redes sociales, nos permiten concluir, sin ser temerarios, que los sindicatos han sido un gran ausente en la pandemia. En primer lugar, cuando en las fuentes de trabajo se presentaron focos de contagio, el interlocutor sindical no apareció. Pero sobre todo en el momento más delicado, que fue, sigue siendo y lamentablemente va a continuar siendo en los próximos meses y quizá años, la devastación de puestos de trabajo. En consecuencia, este espacio que amablemente me da la Escuela Nacional de Jurisprudencia para hablar de temas sindicales en el contexto de la pandemia, será por sobre todo una intervención
con un talante crítico, que más que buscar señalar culpables en lo individual, es tener un diagnóstico agregado de qué viene ocurriendo desde hace tiempo con la vida sindical mexicana y que lamentablemente se ve apuntalado el fenómeno de su deterioro, si no es que de su práctica nulidad en la vida social y política mexicana. Decía el licenciado Negrete Zaragoza que en el seminario, perdón, en el diplomado, ustedes ya habían abordado temas relacionados con los sindicatos, entiendo también con la contratación colectiva y en general con todas las instituciones o figuras del derecho colectivo, pero desde la perspectiva de la reforma. Me parece que, valga la expresión coloquial, ese vuelo, valga el anglicismo, ese background, ese bagaje con el que ustedes ya vienen familiarizados desde el diplomado, es muy aprovechable en un espacio como este, porque creo que si algo ha puesto de manifiesto la pandemia es que los sindicatos que pretendidamente han llevado a cabo reformas estatutarias en aras de cumplir con el régimen de transitoriedad de la reforma laboral de 2019, de la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2019 y de la reforma constitucional de 2017, y que en consecuencia, pasando por ese proceso, le denominó la Secretaría del Trabajo de legitimación de contratos colectivos, esto es, armonizar la normatividad interna sindical con los nuevos imperativos constitucionales, gracia sindical, de autonomía, de procedimientos internos disciplinarios más claros, que no resulten sumarios. Me parece que habría que hacer una evaluación ahora, no de si se llevaron a cabo esos ajustes normativos, que eso me parece francamente una cuestión de detalle cuando lo que le interesa a una organización sindical es seguir subsistiendo. Lo importante, lo interesante es un análisis de segundo nivel, revisar si esas organizaciones que, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo, han pasado ya la prueba de sus ajustes normativos internos, si realmente están respondiendo a sus cometidos constitucionales y yo diría a su vocación social y política, que para expertos como laboralistas como ustedes es muy clara, pero que para la sociedad en general queda cada vez más difuminada, y que es su finalidad de perseguir el estudio, el mejoramiento y la defensa de los intereses de los trabajadores. Los sindicatos, insisto, y esta es la tesis que vengo yo a compartir con ustedes, han sido una nada en el tiempo que ya llevamos de pandemia de más de 3 meses. El llamado movimiento obrero organizado, que en los hechos es no más que una forma de silenciamiento de la clase trabajadora, se han mostrado de una docilidad y de una falta de imaginación para acometer un fenómeno sin duda inusitado, pero que en otros países ha concitado reacciones inmediatas de los sindicatos. Los sindicatos son, antes que otra cosa, vehículos de solidaridad entre agremiados. Y creo que en México, si ya de suyo tenemos un sindicalismo muy debilitado, esa debilitada ha sido evidenciada de manera meridiana por la pandemia. Salvo muy honrosas excepciones, hemos visto organizaciones, sí, que han hecho un esfuerzo primero de informar
a sus agremiados sobre los alcances de la pandemia por generar de inmediato una interlocución patronal, que ese sería una acción que están llamados a implementar prácticamente de manera inmediata. No hubo nunca un posicionamiento, ya no digamos de los sindicatos, sino de federaciones y confederaciones que los aglutinan para generar un frente común, paralelo y no necesariamente rivalizante o confrontacional con el sindicalismo patronal. Es decir, las organizaciones patronales, sean o no sindicatos, pienso en el Consejo Coordinador Empresarial, pienso en la Cámara Nacional de la Industria y de la Transformación, y desde luego por la Confederación Patronal de la República Mexicana, que tiene naturaleza así de sindicato patronal. Bueno, vimos a todos esos cónclaves patronales enarbolando propuestas, más allá de si tenemos un juicio de valor positivo o negativo hacia esas iniciativas, si las compartimos o no, si estamos de acuerdo con ellas o no. Pero lo que es una realidad es que hubo planteamientos concretos que sirvieron para elaborar una agenda de posicionamiento y buscar algún tipo de encuentro y de diálogo con el gobierno para que fueran escuchadas en el contexto de la pandemia sus peticiones y su punto de vista. Y por el contrario, no hubo nunca de parte del llamado movimiento obrero organizado una acción semejante, ni de esos alcances, cuando la parte más vulnerable, cuando se viene una crisis como la que ha sobrevenido, es precisamente la fuerza de trabajo. Son los trabajadores los que quedan más expuestos a sufrir las consecuencias negativas de una entrada en un estancamiento económico ya con serios visos recesivos, como el que ha entrado no solo México, sino todo el mundo y desde luego la economía vecina de los Estados Unidos, a la que México está aún más anclada desde hace un cuarto de siglo, en que se terminó de poner fin a la sustitución de importaciones. Cuando extraño y añoro que hubiese habido algún tipo de acción sindical, estoy pensando sobre todo en hacer un uso amplio de estas atribuciones que se inscriben en el objeto constitucional y legal de los sindicatos, que como ya dije y ustedes lo saben, es el estudio, defensa y mejoramiento. Creo que el estudio, defensa y mejoramiento de los intereses de los trabajadores, si requiere un apuntalamiento, es justo en el contexto de la pandemia. Pero más allá de estas de acciones específicas que se pudieran inscribir en el objeto general de los sindicatos, pienso también en las líneas de acción que podrían haber implementado los sindicatos valiéndose de los instrumentos que le permite la contratación colectiva. Me parece que al abrigo de los contratos colectivos podría haberse hecho una reingeniería hacia el interior de centros de trabajo a efecto de buscar preservar los puestos de empleo de los trabajadores. En el entendido, desde luego, de que esta adversidad alcanza también al capital, ¿sí? Pero que en una dinámica dialogante de buscar atemperar en la medida de lo posible los efectos perniciosos tanto sobre los rendimientos de capital como sobre la estabilidad en el empleo pudieran llegar a generarse. Y yo diría que esta necesidad de echar mano de la contratación colectiva como el espacio, valga la ficción jurídica, para anidar el diálogo obrero-patronal,
me parece que se vuelve doblemente urgente cuando esa convocatoria tampoco vino del gobierno federal. El gobierno fue no declarar la suspensión colectiva de las relaciones laborales con fundamento en la disposición que entró en vigor en noviembre de 2012 como consecuencia o como una resonancia, digamos, de la anterior pandemia de H1N1, que francamente generó un arreglo social muy injusto en el que le traslada las cargas de una eventual epidemia o pandemia, de una contingencia sanitaria, a los trabajadores, porque como ustedes recuerdan, con base en la adición del artículo 42 bis y las reformas consecuentes a los artículos 427 y 429, en caso de darse una contingencia sanitaria, la obligación patronal se circunscribiría a pagar el salario mínimo a los trabajadores y solo durante un mes. El gobierno, a efecto de eludir la actualización de ese supuesto, no declaró una contingencia sanitaria, sino una emergencia sanitaria a la que tildó de emergencia derivada de un caso de fuerza mayor. Es decir, el gobierno evitó la aplicación de un numeral de ley, yo creo que con buenas razones, pero no hubo de inmediato un arreglo social que supliera las deficiencias en términos de justicia y de equidad que supuso la elusión de la aplicación de ese numeral. Es decir, en un contexto en el que el gobierno de la República tardó en instalar el Consejo Nacional de Salubridad y tardó aún más en hacer la declaración de suspensión de labores, salvo que se tratara de actividades esenciales, se vuelve doblemente necesaria la intervención de los sindicatos como organizaciones protectoras de los trabajadores. Y en términos agregados, insisto, salvo muy honrosas y plausibles excepciones, no ocurrió. Otro espacio importante de acción en el que los sindicatos, haciendo un uso extensivo y amplio, pero no desbordado, del marco constitucional, convencional y legal que los rige, es poner al servicio de los trabajadores el patrimonio sindical. A ver, sabemos que una percepción muy extendida en la sociedad mexicana es que los sindicatos solo sirven como formas de obtención de privilegios y prebendas para las dirigencias. Sabemos que muchos sindicatos no cuentan con un patrimonio sindical suficiente. Pero así como la reforma previó disposiciones en materia de liquidación del patrimonio de nuestros países, fue poner al servicio de aquellos trabajadores que precisamente por la pandemia estaban viendo disminuidos, si no es que nulificados, sus ingresos, se pudieran obtener créditos de la propia banca privada a través del patrimonio sindical. Dicho de otro modo, son soluciones imaginativas. Intentar con los recursos disponibles, por pocos que sean, pero sobre todo con un ejercicio entendido en un sentido amplio de sus atribuciones,
salir en defensa de los trabajadores. Y vuelvo al contraste con lo que hizo, valga la expresión, aunque no es del todo rigurosa ni ajustada, el sindicalismo patronal. Porque en los hechos, lo que hacen todas las cámaras patronales es actuar como sindicatos, con independencia de que en efecto se ajusten o no a esa razón social y estén constituidos o no, conforme a la Ley Federal del Trabajo y a la normatividad laboral. Creo que, además de lo que ya apunté, en términos de esta automarginación de los sindicatos en el escenario de la emergencia, de cómo una reforma constitucional en 2017 y una reforma legal de 2019, que lo que busca es inyectarle vida y revivificar a la contratación colectiva en el momento en el que más se le requirió, es letra muerta. Y tercero, aquí quiero plantear algo en términos prospectivos, ya no retrospectivos de lo que ha pasado en estos 4 meses, sino de lo que creo se viene hacia adelante. La pandemia del coronavirus, como no lo hizo ni siquiera la epidemia de fiebre española en la segunda década del siglo XX, ha supuesto la paralización de la actividad productiva como quizá no la ha conocido jamás la humanidad. De tal suerte que el derecho por antonomasia de los trabajadores organizados, que es el derecho de huelga, que ha sido por definición el derecho de presión que les ha servido para aumentar su poder de negociación frente al capital, es un derecho que ahora, en caso de ejercerse, agravaría aún más la crisis. Dicho de otro modo, lo que ha hecho el coronavirus es regularizar la suspensión de la actividad, de tal suerte que el derecho de huelga sería una continuación de la crisis. ¿A qué quiero ir con esto que puede sonar a una obviedad? A que ese derecho principalísimo que tienen los trabajadores a mano para poder generar una interlocución legítima con el capital, en los próximos meses no lo van a ejercer, salvo que sean suicidas. Entonces, la pregunta es, en un entorno recesivo, donde los esfuerzos del capital irán orientados precisamente hacia la reactivación económica, ¿cómo pueden los sindicatos generar una interlocución que no pase por el amago, que no amenaza, del ejercicio de un derecho fundamental, constitucionalmente consagrado y reconocido en convenios internacionales, como es el derecho de huelga? Siendo redundante, el ejercicio del derecho de huelga se vuelve nugatorio por el coronavirus. Y me parece que esto cambia diametralmente las coordenadas de acción de cualquier organización sindical. Entonces, si no tienen inconveniente, me gustaría recapitular lo que he dicho en estos minutos, centrarlo, desde luego, abierto a que ustedes lo enriquezcan con sus aportaciones, pero dejar a la mesa 3 temas. En listo. La, digamos, franca desaparición del movimiento obrero organizado en México durante la pandemia. Segundo, la contratación colectiva como el espacio para generar los acuerdos obrero-patronales que permitan
primero, amortiguar lo más posible la devastación de fuentes de trabajo y del poder de compra de los salarios. Y segundo, sentar los cimientos para la recuperación. Tercero, formas de acción y de presión que no pasen por el norte tradicional, que es el derecho de huelga. En otras palabras, actuación política de los sindicatos, contratación colectiva en el contexto de la renegociación de las condiciones de trabajo al interior de empresas y establecimientos, y derecho de huelga post pandemia. Si les parece, dejo ahí esos 3 temas y podemos abrir, si lo tiene a bien, el maestro Pascual Morales como el licenciado Negret Zaragoza, podemos abrir también el uso de la palabra a quienes nos acompañan. Me parece correcto y muy apropiado, maestro, para que esto sea una retroalimentación y una cuestión de retomar la conciencia de lo que bien decía, que el sector más vulnerable actualmente es el área laboral y concretamente los trabajadores, porque platicaba yo con el magistrado Héctor Mercado antier y nos decía que hay 8 millones de trabajadores aproximadamente que salieron a la calle. Esto es verdaderamente terrible, muy triste, porque 1 millón, cerca de 1 millón, de acuerdo con los datos del INEGI, que salieron de una situación laboral formal, y otros 8 millones del sector informal, que también es un sector muy amplio. Platicaba yo también con algunos empresarios y ellos han tratado de no dejar de trabajar, no obstante las restricciones sanitarias. Muchos de ellos, que tienen 300 trabajadores, 100 trabajadores, han tratado de mantener la actividad desarrollando otras cuestiones laborales. Por ejemplo, aquellos que se dedicaban a vender telas se transformaron en empresas que están vendiendo cubrebocas o produciendo cubrebocas, maquilando, y también bolsas, por ejemplo, para difuntos. Otros despachos y otros sectores como de la publicidad también están haciendo lo mismo, están vendiendo lo que actualmente se requiere por el mercado, pero están distribuyendo, y sectores que no tienen nada que ver con el sector salud, para poder sobrevivir, están poniendo a trabajar a las personas, llevando a cabo este tipo de ventas, de distribución, para efectos de no recortar el personal en la medida de lo posible. Sin embargo, platicando con esos empresarios, me decían que ya no están aguantando mucho. Ellos pensaban que en 2 o 3 meses esto se iba a componer. Sin embargo, me dicen que tal vez dentro de 2 meses tenga que haber un recorte por sobrevivencia de las empresas. Entonces, es verdaderamente terrible que el impacto siempre se genera en el sector más débil, que es el laboral. Es verdaderamente triste que no exista, eh, digamos, la fuerza del Estado para tratar de solucionar este tipo de problemas, y ya no la ausencia del Estado, sino también el sector sindical, que ha brillado por su ausencia. Creo que son datos para reflexionar. Adelante, querido maestro. Adelante. No, por favor, no, coincido totalmente con esa ausencia, y una ausencia susceptible de ser señalada y de ser denunciada, porque además, con los datos que tú acabas de ofrecer ahorita, Pascual, tenemos nada más el pulso de lo que ocurre con la economía formal. Es decir, los datos con los que cuenta el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática son datos que nos dan no más que el retrato de una parte
que se está volviendo francamente marginal en la vida productiva del país. Es decir, ya no entramos al tema del trabajo informal, de los despidos subrepticios, de un sistema judicial ya a punto del colapso desde antes de la pandemia, y que si no colapsa durante la pandemia va a ser porque precisamente no va a servir como el canal institucional para dirimir las tensiones entre el capital y la fuerza de trabajo. Es decir, si ya de suyo la materia laboral, que es la materia del diplomado, viene acusando problemas graves en términos de justicia laboral por los retrasos excesivos en la impartición de justicia, por el dictado de laudos tan dilatado, por la conversión del juicio de amparo directo en una suerte de segunda instancia de legalidad, desnaturalizando el diseño instancial procesal. Todos esos conflictos que tienen que ver también con la naturaleza administrativa de las juntas que se pretende superar con su judicialización. Todos los problemas que atañen a la justicia laboral. Ahora lo que vamos a ver es que ni siquiera va a ser la arena donde se van a resolver las disputas específicas entre patrones y trabajadores. La inmensa mayoría de los trabajadores no va a activar la vía porque el derecho laboral, sin ser tremendista, ha colapsado. Las instituciones del derecho del trabajo en México obedecen a una economía de tiempos de la revolución. En el mejor de los casos, se adecuan a la economía mexicana de los años del desarrollo estabilizador, donde había industria. Hoy en México los empleadores son pequeñas y medianas empresas. Las empresas del Estado ya tampoco son el gran empleador. Tiene que ser la pandemia el momento para que todos los actores del mundo del trabajo se sienten a repensar el arreglo social plasmado en disposiciones constitucionales y legales. Que ahí están, pero nadie echa mano de ellos. Y lo único que va a hacer la pandemia es agudizar la marginalidad del derecho del trabajo. El artículo 123 constitucional cumplió 100 años. No puede seguir siendo su redacción el espacio donde se encuentren soluciones a fenómenos como los que nos estamos enfrentando. Se tiene que ir ya no a reformas laborales parciales, que valga la alegoría, son parches de vida transitoria y que responden a coyunturas y no es que a intereses específicos. La normatividad laboral se mantuvo intocada de 1970 a 2012, no obstante que hubo un tratado de libre comercio en ese tiempo, crisis económicas cíclicas cada fin de sexenio, deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores y no hubo una modificación. Y cuando se modifica la normatividad laboral a partir de 2012 de manera acelerada, con una reforma en 2012, otra en 2017, otra en 2019, es para atajar campos inconexos. No hay ni siquiera una relación narrativa entre esas reformas. La reforma de 2012 tiene un talante claramente pero patronal al reintroducir el trabajo a prueba, al limitar los salarios caídos, al introducir una disposición relacionada precisamente con la materia sanitaria, como es el artículo 42 bis. Y después viene una reforma constitucional en 2017 que tiene el acento por sobre todo en justicia laboral y la de 2019 que tiene el acento en temas colectivos.
No hay ni siquiera una consecutividad. Vayamos a una reforma constitucional, al artículo 123, sin prejuicios, sin santificaciones, ¿no? Se le ha fetichizado al artículo 123 constitucional. Es el primer artículo en el primer país que constitucionalizó el derecho de huelga, y México no tiene huelgas. Entonces, ¿vamos a seguir viviendo en la esquizofrenia entre el discurso normativo y la realidad fáctica? La pandemia debe servir como el motivador de la elaboración de una verdadera agenda, ya no de reformas, sino de una reconfección del derecho laboral en México, que tendrá que empezar por revisar el artículo 123 constitucional, sin temores a claudicaciones sociales, porque ya la devastación social y el daño a la sociedad ya está hecho. La pérdida del poder adquisitivo del salario hasta en un 70% en 35 años. La migración ingente a Estados Unidos porque no se generan fuentes de trabajo ni salarios dignos en el país, ya está dada. Se tiene que despojar los distintos actores involucrados de velos ideológicos para encarar una realidad adversa, compleja, y que no ha venido súbitamente a devastar el edificio normativo del derecho laboral mexicano, sino que lo único que ha hecho es darle el último soplo para que se cayera como un castillo de naipes. Si me permite la interrupción, maestro Farid, que es muy, muy contundente, me gustaría nada más dentro del juego que nos decía usted de las participaciones, nos comenta nuestra compañera Araceli Anaya, comenta que nuestro país nunca ha previsto un respaldo legal ni de ningún tipo para los trabajadores que se quedan sin la fuente del empleo por cuestiones de fuerza mayor, salvo el seguro de desempleo que ofrece la Ciudad de México con sus bemoles. Y bueno, es un comentario que ella hace. Nuestra otra compañera, Isis Soriano, le pregunta a usted, maestro, ¿qué acciones adoptó el sindicalismo obrero en países europeos durante y posterior al confinamiento motivado por el COVID? Bueno, completamente diferente a nuestra realidad, ¿no? Y Claudia Quintanal Castillo desea participar. Entonces, no sé si guste, por ejemplo, contestar esta pregunta de nuestra compañera Isis Soriano y posteriormente que se conteste, querida Claudia, te invitamos a que prendas tu micrófono y hagas tu participación. Muchas gracias, maestro. Al contrario, muchas gracias. Espero haber recogido los nombres de nuestras tres compañeras, Araceli, Isis y Claudia, si no me equivoco. Bueno, primero agradecer desde luego su atención y su interés. A ver, en cuanto a la intervención de Araceli, desde luego, en México no contamos con lo que en otros países se llama seguro de desempleo. Yo diría que ya no solo no contamos con un seguro de desempleo, eso es evidente, no, más allá de esfuerzos también loables como el que ha hecho el gobierno de la ciudad, por generarle a trabajadores no asalariados o a personas que acrediten ser solicitantes de empleo durante una periodicidad determinada sin haberlo obtenido, que también reciban algún tipo de ayuda, aunque sabemos que la expresión seguro pues no es la adecuada, no es un sistema de derechohabiencia como tal, ni se alimenta de cuotas del capital, son lo que los economistas llaman transferencias gubernamentales, ¿no? Pero, insisto, claro que no tenemos un seguro de desempleo. Pero yo le diría a Araceli, en nuestro país no solo no tenemos un seguro de desempleo, ya ni siquiera tenemos propiamente pensiones. Es decir, si ni siquiera se
puede sufragar la vida de quienes ya laboraron y tuvieron una vida laboral activa para tener pensiones que realmente sean remuneradoras. Si el salario ya no lo es, pues las pensiones tampoco lo son, pero además se acabó el sistema pensionario, el sistema de cuentas individuales ya no permite tener un ingreso vitalicio que para quienes lo gozan les permite salir más o menos avantes de los sobresaltos económicos, tener al menos un ingreso básico, que sabemos que cada vez es más insuficiente para sufragar las necesidades básicas, pero que ahí están. Ya frente al sistema de cuentas individuales, ya ni eso se va a tener. Entonces, desde luego que hay que avanzar en el seguro de desempleo. Hay legisladores que lo han planteado ya desde hace varios años. La realidad es que es algo siempre postergado y lamentablemente resulta que tiene que llegar la pandemia para volverlo a poner sobre la mesa, como acertadamente lo trae a la conversación Araceli. En cuanto a lo que comenta Iris Soriano, a ver, en Europa, por ejemplo, algunos sindicatos comprometieron como organizaciones sindicales créditos tanto con banca estatal como sobre todo con banca privada. Es decir, en lugar de abonar a la deuda interna a través de las familias, como estamentos intermedios, asumen, ya sea con garantías de los sindicatos, que sé que eso en México es difícil, pero a ver, hasta en sindicatos que tienen patrimonio, no vimos ningún esfuerzo de esta naturaleza. Bueno, allá no solo con garantías reales, o al menos existentes, se acudió a solicitar créditos que permitieran hacer un reparto entre sus agremiados para sobrellevar sobre todo los primeros días de la pandemia. Acciones que tienen que ver también con preservación de empleos en otros países, en relación con la pregunta planteada por Iris. Los sindicatos fueron los que en algunos casos, pienso por ejemplo en el caso de Francia, se anticiparon al propio gobierno y fueron ellos quienes propusieron, más allá de que el gobierno lo secundara, la implementación de políticas contracíclicas. Es decir, los sindicatos, echando mano de las comisiones permanentes que tienen con las empresas, porque en esos países sí actúan, aquí son de fachada en muchos casos y lo sabemos. Si en general la vida sindical es, dirían los niños, de mentirita, pues no se diga la vida al interior de las comisiones. Entonces, ¿qué hacían? ¿Qué hicieron más bien los sindicatos? Decir, a ver, vamos a sentarnos con el gobierno, con el capital, y seamos nosotros los que pedimos medidas contracíclicas, por ejemplo, y yendo de la mano, esto es importante, con el propio capital, o sea, no en una lógica rivalizante, sino de suma, a presionar al gobierno con toda la clase obrera detrás, a decirle, no nos des exenciones impositivas, pero sí danos prórrogas de pago para poder tener liquidez, que eso es lo que más apremió al empresariado y sigue apremiándolo, por supuesto, no solo mientras no haya reactivación. O sea, la afectación está dada, ¿no? Entonces, ahí doy dos botones de muestra de acciones, tanto que pueden llevar a cabo ellos unilateralmente, como acciones que se desprenden del poder de negociación que pueden llegar a generar y de interlocución, que aquí, como dijo el maestro Pascual Morales, aquí ha brillado, pero absolutamente por su ausencia. Es más, aquí ni siquiera los esfuerzos más elementales de comunicación a los agremiados,
de abrir las sedes sindicales hasta para atender la emergencia. ¿Qué tienen los sindicatos grandes en México? Auditorios, espacios. Vimos, por ejemplo, es increíble. Cuando pongo un botón de muestra, el gobierno de la ciudad, cuando habló de que se tendrían que habilitar espacios, tuvo que recurrir, y perdón que aquí diga una marca, ya sé que no es televisión, pero no deja de ser virtual, pero se echó mano del centro Banamex, de un centro de exposiciones del Gran Capital. Se echó mano del autódromo, ¿no?, del Foro Sol, que es un centro de espectáculos concesionado al capital. ¿Por qué ese cometido principalísimo de solidaridad de los sindicatos no lo vimos? Voy a otro, y perdón, aquí quisiera ya retomar, darle la oportunidad a Claudia, pero a ver, por exponer otro aspecto. Hemos escuchado, y sobre todo ahora que existen las redes sociales, algunas voces, algunas colectivas, otras aisladas, incluso a título personal, que hablaron, sobre todo durante los días iniciales, y lo siguen sosteniendo, aún con el paso de las semanas y de los meses, que es la falta de entrega de equipo suficiente al personal de atención médica, ¿sí? Personal hospitalario, que corren un grave riesgo. Y yo me pregunto, ¿cuál ha sido el posicionamiento del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social? ¿O del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud? ¿O del Sindicato de Trabajadores del ISSSTE? Espero equivocarme, que ahorita aquí alguien me diga, licenciado, usted se equivocó y mire, aquí está lo que han hecho. Pero yo lo que veo es que han sido comparsas de la parte patronal. Entonces, digamos, si no pudieron llevar a cabo las mínimas acciones de solidaridad que se imponían desde los primeros días, si no fueron capaces de articular una agenda común que compartir con el capital para hacer frente incluso al gobierno, pues ¿qué podemos esperar? Rogaría que entonces quienes quieran intervenir, creo que estaba enlistada Claudia Quintero, decía el licenciado Negrete, adelante por favor. Hola, muy buenas noches, maestro. Buenas noches a todos los compañeros. Soy Claudia Quintero. Mire, yo quería comentar un poco acerca del tema que creo que ha venido como a revolucionar también a los sindicatos, que es todo el tema de las TICs. Y esto lo digo a colación de que ha sido muy difícil mantener este tipo de plataformas dentro de sindicatos tan viejos y que no quieren justamente adaptarse a estas nuevas tecnologías, entre otras cosas. Sin embargo, puedo comentar que el día de hoy hubo un foro virtual que va a ser, el día de hoy fue la primera sesión. La siguiente sesión es el 3 de julio y la última es el 7 de julio, en donde es un foro que se llama Hacia un acuerdo nacional para enfrentar la crisis, donde participó la CIS, la UNT, la FASU y la ENADI, me parece, en la cual, entre otros temas, pues se vio el tema de la seguridad social, que ellos plantean obviamente regresar, como bien lo decía el maestro, pues a un sistema de reparto, ya que como lo hemos visto, pues evidentemente el tema de las cuentas individuales y las afores, pues no nos han llevado históricamente a ningún lado, ¿no? Entonces, perdón, mi perrito. No, por favor, también tiene derecho. Entre otros temas que a mí me pareció sumamente importante o de demasiada importancia, porque estuvo la senadora Patricia Mercado, y ella insistió mucho en el tema del ingreso mínimo vital de emergencia, que si bien decían que no tenemos como tal un seguro de desempleo,
ellos plantean que se haga o que se implemente este seguro mínimo vital para todas aquellas personas que pues pues no tienen ese seguro, ¿no? Que algunos otros pues a lo mejor tenemos de acuerdo a nuestras, pues sí, a nuestras prestaciones dentro de nuestro sindicato o dentro de nuestros trabajos. Entonces sí me gustaría preguntarle a usted qué opina acerca de, aparte de mi comercial del foro, que es, por supuesto estaría padrísimo que lo vean, que estén ahí pues enterados de que si bien es muy tardío, como bien lo dice el maestro, por el tema de los sindicatos, qué presencia han hecho, qué fuerza han hecho, bueno, ahí está el comercial para que, si es de su interés, con mucho gusto, lo puedan seguir. Pero este tema del ingreso mínimo vital para las personas, ¿usted qué opina o si le ve algún futuro a esto que pudiera hacer? Muchas gracias. Al contrario, Claudia, muchas gracias a usted. A ver, en primer lugar, yo quisiera subrayar algo que dije durante mi intervención, que yo sabía que desde el momento en el que iba a hablar en términos agregados, pues podía incurrir en una generalización injusta y dejar de lado honrosas excepciones. Si una organización obrera ha mantenido estos foros no solo ahora con la pandemia, sino en general ha tenido una visión crítica del sindicalismo mexicano, ha sido la Unión Nacional de Trabajadores. Y a propósito de este foro que usted menciona, tengo el gusto de estar muy informado sobre los intercambios y sobre lo que se dialoga y se habla a través del maestro Héctor Barba, que no nos está escuchando, pero a quien aprovecho para mandarle un abrazo públicamente. Pero lamentablemente, como se dice, Claudia, a veces las excepciones tienden a confirmar la regla. Creo que la vocación de debate de la Unión Nacional de Trabajadores es inveterada, desde luego no extraña que de la pandemia, pero cuando yo me refiero a lo que, y aquí le plagio la frase al maestro Pascual Morales, de que los sindicatos brillaron por su ausencia, es porque las acciones de este tipo provienen siempre de los mismos sindicatos. Sindicatos universitarios, ya sabemos, telefonistas, o sea, los sindicatos claramente visibles de lo que se ha llamado el sindicalismo independiente. Pero sin desdoro, desde luego, de la Unión Nacional de Trabajadores, de los sindicatos en ella reunidos y de los trabajadores a los que representan. Aquí el señalamiento es hacia las organizaciones que agrupan a la mayoría de trabajadores en el país. Y creo que además este acuerdo y estos foros para que desemboquen en la elaboración de un documento que sirva como hoja de ruta para una nueva agenda, que yo ya lo exterioricé, yo quisiera que fuera una agenda de reforma constitucional y no que desemboque en resultados legislativos paliativos, se da de manera tardía, se da cuando el gobierno ya tiene una agenda fijada, cuando ya vamos en la segunda mitad del año, cuando, digamos, debió haberse hecho, y no estoy con esto haciendo un señalamiento ni mucho menos, sino refiriéndome a que el esfuerzo general del movimiento obrero organizado debió haber sido en otro tiempo. Pero creo que así como no se hizo en su momento esa convocatoria a un gran diálogo nacional de trabajadores y de organización, siempre
hubo al alcance acciones muy concretas. Y lo que acaba de destacar perdón si no doy su grado académico adecuadamente, Claudia, pero hay una enorme reticencia, sí, a transitar a modalidades virtuales en el medio sindical. Es muy evidente. Todos han tenido que hacer un esfuerzo por ponerse en sintonía, como dijo la licenciada Quintana, con las tecnologías de la información y la comunicación, pero nuevamente parece que, valga la expresión coloquial, a los sindicatos los agarró con las manos en la puerta. Las escuelas han tenido que hacer suyas nuevas modalidades para mantener la vida académica. El ejemplo somos nosotros en este momento. La industria, los servicios, los profesionistas. Y la vida sindical parece que solo entiende de mítines y de asambleísmo, que más no los conciben como espacios genuinos de deliberación, sino manifestaciones de apoyo y de entusiasmo. Entonces, es francamente triste ver cómo, a ver, voy a dar un dato. Ustedes no me dejarán mentir, ustedes son gente especializada en el tema laboral. La reforma laboral de 2012, la de 2012, estableció que las organizaciones sindicales debían poner en conocimiento de sus agremiados los alcances de los contratos colectivos y se les impusieron una serie de obligaciones en materia de transparencia sindical, ¿cierto? Inclusive en el régimen de transitoriedad se habla específicamente de las tecnologías de la información y la comunicación. Y dice desde 2012 que esa era la vía para compartirles esos documentos en los que constan además varios de sus derechos, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver con revisiones de contrato colectivo. Y yo me pregunto, ¿cuántos sindicatos cumplen o cumplieron con esa disposición? ¿Cuántos sindicatos tienen siquiera una página web? Y no me estoy refiriendo con eso a que tenga que haber gasto. A veces no tienen ni siquiera son ilocalizables. Me está aquí señalando que no. ¿Ya se retomó la señal? Bien. Y esto tampoco se lo podemos imputar a la pandemia. Insisto, se trata de incumplimientos legales que datan ya de hace casi una década, ¿eh? Y no se puede usar como excusa la pandemia para evidenciar que los resortes del funcionamiento sindical no están aceitados hace muchísimo tiempo. Contratos simulados, contratismo de protección. Creo que también la regularización del régimen de subcontratación y de las outsourcings terminó por diluir la vinculación entre trabajadores y organizaciones sindicales, de tal suerte que cuando viene la pandemia, pues no hay manera de que entren en contacto con sus agremiados porque siempre les han sido ajenos. Son cifras de agremiación para cobrar cuotas sindicales en el mejor de los casos. Pienso en acciones de mucho menos alcance, licenciada, que la crisis. Poner las sedes sindicales con el poco patrimonio sindical
hacer compras de enseres elementales, mencionaba el maestro Pascual, los cubrebocas, líquido de sanitización, qué sé yo. En las organizaciones de sociedad civil, en personas individuales a título, insisto, estrictamente personal, no fueron capaces de echarlas a andar los sindicatos. Si una correa de transmisión hay entre trabajadores, son las organizaciones que supuestamente fundan, pero esto lo que está evidenciando es la artificialidad de las organizaciones sindicales en México. Son siglas, no son instituciones vivas. Y por eso, es que, a ver, ahorita decía la licenciada Claudia Quintana, vamos a echar a andar un foro, vamos diseñando una agenda de cambios, vamos poniendo en funcionamiento, vamos echando a andar el motor de los sindicatos. Eso es bienvenido, eso es lo que se requiere. Porque, como lo dije al inicio de mi intervención, uno de los cometidos de los sindicatos, dados por la Ley Federal del Trabajo, es el estudio relacionado con los intereses de sus agremiados. Vuelvo a repetir el origen que se repite como el objeto de los sindicatos que a veces se repite como un estribillo. Como abogados no nos podemos tomar las palabras a juego. El objeto de los sindicatos es el estudio, mejoramiento y defensa. En el contexto actual, el estudio de los intereses de los trabajadores se vuelve más importante que nunca. Vamos a necesitar saber dónde vamos a estar parados, cuál va a ser el nivel de desocupación, cuáles van a ser los requerimientos de las industrias, cuáles van a ser las necesidades elementales. Una beta para ese estudio también es lo que mencionó Araceli, un seguro de desempleo. Que un trabajador, los derechos de sindicación finalmente dependen de que exista una relación individual de trabajo, salvo el caso de personas jubiladas que siguen perteneciendo a sus organizaciones sindicales y disfrutando de algunos beneficios o prestaciones que les puede proveer la organización. Pero en última instancia, la solidaridad de las organizaciones tiene que ser con sus trabajadores, agremiados como tal, sí, pero en general con la clase trabajadora. A ver, recuerdo yo hace unas pocas semanas que me tocó ya por esta vía de las clases virtuales a distancia, hablar con los alumnos de la facultad acerca de la llamada huelga en solidaridad. Y a ellos les resulta contraintuitivo cómo una empresa puede irse a la huelga cuando el patrón de esa empresa no ha incumplido, sino que se deriva de una solidaridad con una huelga en otro centro de trabajo. Bueno, lo que yo les decía es, con independencia de que sea una figura en desuso, lo que recoge la figura de la huelga en solidaridad es que no solo podemos estarnos viendo los directamente afectados, es decir, en la normatividad laboral hay una serie de disposiciones que, interpretadas sistemáticamente, a lo que conducen es a que hay una visión de gran angular y que la solidaridad, que en principio es entre personas que comparten un mismo gremio o una misma industria o una misma empresa, se extienda al común denominador que todos tienen, que es ser trabajadores. Pero si las propias organizaciones ya no solo no ven hacia su propia clase trabajadora, sino que parece que tienen su visión reducida y concentrada en la esfera dirigencial, pues entonces el panorama es francamente desolador. Y yo espero que en el marco de los foros que se celebren con miras a este acuerdo nacional para enfrentar la crisis, lo que veamos ahora sí sea conocimiento, ¿sí? Los sindicatos deben generar
conocimiento, porque el estudio pasa, sí, por la divulgación y la concientización, que no hay adoctrinamiento de sus bases. Pero supone por sobre todo tener datos, y en este momento lo que hay que estar es generando datos, intercambiando experiencias, que obviamente para que ese conocimiento se genere también tiene que haber vasos de comunicación que estén en funcionamiento. Entonces resulta que esos engranajes de los que vengo hablando ya los tenía esclerotizados el sindicalismo mexicano. Y ahora, en el marco de la pandemia, resulta que los queremos tener como articulaciones de un quinceañero. Entonces, se necesita un trabajo profundo de democratización de las organizaciones sindicales y no contentarnos con la simulación de que reformen sus estatutos para ahora sí prever el voto directo en la letra del estatuto. Eso es con lo que se ha contentado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en lo que han llamado la legitimación de los estatutos conforme a la reforma. ¿En qué transminan esos cambios en la literalidad de sus disposiciones al funcionamiento real cuando más se les ha necesitado a los sindicatos? No recuerdo un momento en el que un fenómeno se haya ensañado tanto con los trabajadores como la pandemia de COVID. Y las organizaciones, y lo entrecomillo, que supuestamente crearon los trabajadores, no están para asistirlos. ¿Por qué? Porque no las crearon. Son creadas artificialmente. Entonces creo que ya si esta crisis del sindicalismo no lleva a un cambio fondual que nosotros como abogados lo entendemos en clave de una reforma constitucional, no veo ya entonces qué se requiera. Porque si no, entonces nos estamos condenando a la marginalidad. Hablar de un discurso normativo que a la gente ya no solo no le reporta vías de solución, nos estamos condenando a la irrelevancia. En realidad ya las condiciones del trabajo en México responden a la lógica civil mercantil a la que buscó sustraerlos, o de la que buscó sustraerlos, precisamente la promulgación del artículo 123, y después la creación de una justicia del trabajo tripartita, y después el dictado de las leyes federales del trabajo de 31 y de 70. Y ahí están muy contentos con la letra de la ley y toda la vida productiva corriendo en los márgenes. Perfecto, querido maestro Farid, perdón por interrumpir, teníamos... No, al contrario. Disculpe No, que me tardé un poco en entrar, pero lamentablemente tuve ahorita una llamada que atender, pero ya nuestra compañera Rocío no pude manifestar la duda y el comentario que tenía. Dice dice que ya fueron contestadas por usted y por Claudia, nuestra compañera, pero no quisiera dejar pasar lo que bien nos señala nuestra compañera Rocío, ya que pues de alguna forma que sea contestado puede enriquecer también la plática. Ella comenta que el gobierno ha reiterado la responsabilidad de los empleadores, es decir, de los patrones, ante la pandemia, de mantener las fuentes de empleo, evitar despidos y aguantar, entre comillas. ¿No sería importante que hiciera evidente la nula presencia de los sindicatos? Pregunta. ¿Podría ser que ante la reforma laboral en donde los trabajadores podrán elegir si se les descuenta o no la cuota sindical, los sindicatos tengan que cuidar su patrimonio, que se podrá ver afectado a costa de los agremiados que los han enriquecido? Son preguntas, creo yo, rudas, contundentes, reales. Y pues vaya, no sé si quisiera usted ahondar algo al respecto. Digo, ya nos comenta que ya le fueron contestadas, pero no sé si usted quiera rescatar algún elemento. No, a ver, me encantaría rescatarlas, me parecen, además de lo más pertinentes y de lo más urgentes. A ver, rescataría por lo pronto dos aspectos de lo mencionado por Rocío. A ver, en primer lugar, dice ella, el gobierno ya le ha dicho a las empresas que su deber es aguantar.
¿no? Yo eso lo sentí más como un llamado a las buenas intenciones y, si se me permite la palabra confesional, un llamado a la piedad. Pero me parece que es una visión muy reduccionista de lo que está ocurriendo. Pedirle a un patrón que no despida parte del presupuesto de que es algo para él potestativo. O sea, me parece que es un llamado deudor de la idea de que el patrón no la está pasando mal, de que el patrón tiene los recursos, cual si no hubiera pandemia, como si los despidos fueran una maquinación del capital para reducir sus plantas laborales y, en consecuencia, sus costos de contratación. No dudo que haya casos abusivos y que estén utilizando efectivamente a la pandemia como pretexto, pero claramente no es la regla. Entonces, me parece que esto no se soluciona con llamados. Se soluciona convocando a un gran pacto. A ver, aquí traigo nuevamente las palabras de la licenciada Claudia Quintana. Un gran acuerdo. A ver, el presidente de la República le molestó que se le invitara a que a su vez él convocara un pacto, porque la expresión le resultó reminiscente de los pactos de los años 80, ¿sí? Por ejemplo, el que generó el presidente de la Madrid tras la crisis de 1987, el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico. Bueno, creo que si hay instrumentos objetos de malos usos, eso no nos debe llevar a deshacernos del instrumento. Que si al actual gobierno le parece, y creo que en mucho tendrían razón, de que esos pactos no condujeron a los resultados sociales deseables, eso es otra cosa, pero de que la vía del pacto y del acuerdo es la que tendría que estar el gobierno convocando y él siendo el moderador y el articulador de ese gran diálogo, y no marginarse y tildar cualquier ayuda al empresariado como rescates. Sabemos lo que fue el rescate carretero, sabemos lo que fueron el llamado rescate bancario, que en mucho creo que más allá de rescatar a los banqueros capitalistas, también fue rescatar a los ahorradores, pero bueno, esa es otra discusión. Entonces creo que el gobierno mal hace en creer que solo un factor de la producción es el que está involucrado. Y por eso me parecen fuera de lugar y excesivamente apresuradas las declaraciones de la secretaria del Trabajo y Previsión Social diciendo que el empresariado micro y mediano se ha portado, y así fue la expresión que usó, de manera heroica, cuando además todavía es muy prematuro para saber realmente si están ocurriendo despidos o no, a ver qué le reporta a la Junta de Conciliación y Arbitraje, que solo le va a dar además los datos de las industrias federales. Entonces me parece que desde luego hay que conminar al capital a no apresurarse y no recargar en el sector obrero, que no sea el primero que pague los efectos de la devastación económica. Pero no puede ser solo un llamado, tiene que ser un llamado que venga consecuentado con políticas de apoyo. Y aquí entro a lo que se ha planteado aquí reiteradamente, que es el tema del salario de desempleo. Ojalá se constituya un esquema que sea propiamente un seguro que se nutra de aportaciones obrero-patronales como se sostienen y se financian los sistemas de seguridad social. El seguro de desempleo tiene que ser una institución más de la seguridad social. Lo que pasa es que ya tenemos un entendimiento muy reducido de la seguridad social y lo circunscribimos prácticamente a la atención médica, pero la seguridad social pasa por el derecho a la vivienda, pasa por el derecho incluso a la educación o a las estancias infantiles. Es decir, llegamos a tener incluso en el país una seguridad social más robusta. En ese catálogo de prestaciones más amplio de la seguridad social se debe inscribir a los seguros de desempleo. Y decía también
en su intervención, Rocío, a ver, había otro aspecto que también me parecía muy, muy destacable, pero es que ese no lo alcancé a notar. Dice, bueno, se lo repito, decía que si no sería importante, como en segundo plano, que se hiciera evidente la nula presencia de los sindicatos. Podría ser que ante la reforma laboral en donde los trabajadores podrán elegir si se les descuenta o no la cuota sindical, los sindicatos tengan que cuidar su patrimonio que se podrá ver afectado a costa de los agremiados que los han enriquecido. El tema de las cuotas sindicales, era ese. A ver, me parece un tema muy importante. A ver. Que los patrones depositen directamente el porcentaje de la cuota sindical en la cuota del sindicato surgió como una cuestión de practicidad. Porque no es cierto que ese sea un dinero patronal, no, es un dinero que le corresponde al trabajador como parte de su salario y que éste voluntariamente destina a su organización para que ésta se pueda sostener. En la práctica ese dinero nunca entra al pecunio del trabajador, sino que va directamente a la cuenta del sindicato. Esto que surgió como una cuestión de practicidad se ha vuelto un incentivo perverso para que las organizaciones sindicales lo único que buscan es captar más y más cuotas. Y lo que plantea Rocío, y me parece muy bien de cara a una reforma, es que ya no se dé por descontado que es voluntaria la entrega de la cuota. Sabemos que en los hechos se está volviendo obligatoria. Y si me apuran, existiendo las llamadas cláusulas de exclusión, pues con mayor razón va a seguir siendo obligatoria. Te voy a dar yo, sindicato, la entrada al trabajo a condición de que finalmente me des la cuota. No me refiero ya al fenómeno, ese sí francamente ilícito, de la venta de plazas, sino a la simple cuota sindical. Es decir, que tenga que mediar un consentimiento expreso y que sean cuestiones que tenga que revisar la autoridad administrativa. Me parece eso algo que conviene revisar porque el esquema del depósito directo trajo más perjuicios que beneficios. Y lo del tema del cuidado del patrimonio, porque entiendo la pregunta de Rocío, que ella plantea el tema de las cuotas no como un fin en sí mismo, sino también como un medio para otro fin, que es el cuidado del patrimonio sindical. A ver, eso creo que se resuelve con una vida sindical real y activa. Mientras la obligación de los sindicatos de informar a sus agremiados siga siendo meramente cosmética, ¿sí? Que se cumpla con meras formalidades. Si los trabajadores no conocen ni sus contratos colectivos, ¿cómo van a conocer de la administración de sus organizaciones? Se presenta además la información de manera siempre críptica. Mientras no hay una vida sindical, tampoco tiene mucho sentido imponer obligaciones de transparencia. Insisto, aquí creo que no es tanto un tema, en este aspecto específico, no es tanto un tema de cambios normativos. Es un tema de realmente vivificar las organizaciones sindicales. Cuando tú tienes trabajadores que no se agremian forzados por necesidad para poder obtener empleo, sino que realmente participan de sus organizaciones, actúan en ellas, las ven como un lugar en el que encontrar apoyo, orientación, ayudas. Ellos también se comprometen y entonces también se vuelven copartícipes del cuidado de ese patrimonio sindical. Pero esa dilapidación del patrimonio sindical o una administración por lo menos opaca del mismo, pues ocurre donde hay un desprendimiento total de la base y la dirigencia. Entonces creo que en eso el diseño normativo está dado. Okay. Lo que hay son vicios de funcionamiento que han terminado por anquilosar ese diseño normativo. No sé si con esto abono al tema de Rocío, que me parece muy interesante. Yo creo que sí, sin duda alguna. No sé si alguno de nuestros compañeros tenga algún otro comentario. Dice Rocío que muchas gracias. Si otro de nuestros compañeros tiene algún otro comentario, que guste prender su micrófono y decirlo. Si no, yo nada más quisiera hacer unos comentarios, pero no sé si los demás tengan comentarios antes. Pues bueno, respecto a este punto, pues digo, ya para ir como dicen cerrando, no sé si a reserva de que alguien tenga un comentario más, yo sí quisiera centrarme en los 3 puntos que usted señaló.
Digo, de cualquier manera, la plática permite un razonamiento no tanto de la reforma ni de la aplicación de la ley, sino más bien, creo yo, un razonamiento de lo que está pasando actualmente en materia laboral. Decía el maestro Pascual que, y usted también lo refería, de que los sindicatos fueron débiles o se han visto débiles en el sentido de que brillaron por su ausencia. Me parece que sí. Creo que se mostró la debilidad que tiene un sindicato en el sentido de que se ve reflejada que realmente los sindicatos no fungen como un factor real de poder en la relación laboral. Nada más sirven como un coto político, creo yo, para sus propios fines, ¿no? De ahí que se desvirtúe, como usted decía al inicio, la imagen de la lucha obrero que inició desde la revolución. Es decir, el tema del derecho laboral es un derecho de lucha, es un derecho adquirido por la lucha obrera, y creo que se ha desactualizado. Creo que más bien hay que actualizar otra vez los sindicatos, repensarlos, cómo están estructurados. Me parece no es la forma. Digo, se ha buscado y han dicho los sindicatos que la única manera de poder salir adelante es que hubiera una unidad nacional, en el cual volvemos a un tripartismo donde haya apoyo del gobierno, que el gobierno establezca medidas. Ahí, Claudia, me gustaría rescatar lo que decía de que se establecían también puntos, por ejemplo, estas ideas del ingreso mínimo vital, lo cual considero yo en México no puede aplicar todavía. Hay una iniciativa del ingreso básico ciudadano, pero pues de alguna forma siempre es la duda de dónde van a salir los recursos, porque o una de dos, o subes los impuestos y aprietas a los contribuyentes ya cautivos, o te vas por el mercado informal, que es una tarea también muy, muy delicada y dura. Entonces yo creo que hay que repensar esa parte. Respecto de la contratación colectiva que señalaba usted, creo que no está tan bien planeada, es decir, difiere un poco que la contratación colectiva pudiera ser un espacio para salvar la cuestión de la pandemia, toda vez que, pues vaya, si nos ponemos a validar que hoy por hoy o antes los contratos colectivos realmente nunca eran negociados o no se toman los trabajadores en la negociación del contrato colectivo y ellos son los primeros que deben ser informados y tomar respuesta a esto, pues creo y sigo pensando que es poco viable que podamos salir, porque pues realmente tenemos millones ya de trabajadores fuera y siguen en aumento por esta situación. La huelga, creo que sí, sin duda alguna, la huelga nunca cumplió su cometido, es decir, la huelga tenía que ser legítima, tenía que utilizarse como un medio de excepción ante una medida con el patrón, pero pues a veces ni se legitiman y si se usan para una cuestión del propio sindicato, ¿no? Entonces creo que sí hay que repensar. Creo yo, y con esto quiero cerrar ya mi participación, que por ejemplo usted decía que el gobierno se muestra de una parte un poco como de buscar, de decirle a los empresarios, saben que pues, tienen que salir adelante y demás, pero yo creo que el gobierno claramente y públicamente ha hecho señalar que me parece delicado el entorno de que somos, o sea, se vuelven como enemigos. Parece que las empresas fueran enemigos del gobierno porque pues en muchas mañaneras el gobierno ha establecido que nada de apoyos casi al sector empresarial, y no solo en materia laboral, también en materia fiscal. Es decir, se les dejó morir tanto que pues, se ha manejado hasta la idea de que del concurso mercantil. Entonces creo que mientras el gobierno no tenga la voluntad de ver a las empresas a un aliado para sacar adelante el sistema económico del país, creo que estos puntos, pues vaya, la pandemia creo yo nos vino a reflejar que no existe, bueno, a replantear que no existe prácticamente estabilidad en el empleo, jornada laboral, es decir, que estos conceptos pues, en esta pandemia se volvieron efímeros. Yo con esto cierro, maestro, no sé qué opina usted y no sé si mis compañeros tengan algún otro comentario. Yo quisiera primero, bueno, agradecer tus conceptos y los de todos, reitero, de todas las compañeras que también han hecho su aporte. A ver, en cuanto al aspecto que tú decías, yo no considero que la contratación colectiva sea el espacio idóneo. Creo que ahí en el fondo tenemos una coincidencia. Yo lo planteé en términos de deber ser, de que los sindicatos debieran llamar a que en ejercicio de sus derechos de contratación colectiva se genere el diálogo obrero-patronal que el gobierno mismo no estaba compartiendo. Pero coincidiría contigo al 100% en que si no se cumple lo básico de la contratación colectiva, que es
el consentimiento de las bases, el que realmente las dirigencias acudan al diálogo con las representaciones patronales, secundando el posicionamiento y el sentir de las bases, pues es muy difícil pensar lo otro. O sea, en términos descriptivos, comparto tu desolación de decir se ve poco viable. En términos de deber ser, en términos de lo deseable también, creo que es de lo que tienen al alcance los sindicatos y que si tuviéramos un sindicalismo genuino y funcionando, debieran ser vías a explorar para buscar la recuperación. Me parece que lo que has dicho hacia el final es muy acertado. Yo percibo en la retórica presidencial no solo un prejuicio hacia el empresariado, sino algo más próximo, menos remoto. Creo yo que es todavía las fricciones de la contienda electoral de hace 2 años. Y si se me apura, lo prolongaría en el tiempo. Claramente un sector empresarial que además no hay por qué hacer generalizaciones, no hay por qué estigmatizar a todo el empresariado. Es decir, así como también hicimos distingos al inicio de la sesión y hablamos de que así como hay un sindicalismo inexistente, pues hay también un sindicalismo que ha intentado cumplir con su cometido, pues lo mismo es válido para el empresariado. Es decir, no sirve en nada hacer arquetipos caricaturescos, de tal suerte que ni todo el empresariado son los cerdos capitalistas, ni tampoco todos los empresarios son los emprendedores con sentido de responsabilidad social. Ni uno ni otro, son figuras maniqueas, pero creo que sí, a 2 años de la contienda electoral, el hecho de que una franja importante del empresariado no haya llamado a votar y claramente no haya hecho proselitismo a favor del actual gobierno, mantiene una fuerte tensión. Pero creo que precisamente la verdadera estatura del estadista es superar esas fricciones de coyuntura y también creo, de cierto sector del empresariado, darse cuenta de que si mantienen una retórica que por momentos raya en el golpismo, tampoco se va a lograr nada positivo, puesto que hay que entender que estamos todos pasando por la misma crisis y que, aunque suena ya al lugar común, es un momento en el que hay que dejar de lado esas diferencias y agravios del pasado. El gobierno, creo que cuando escucha la palabra rescate se remite al pasado y a antiguas administraciones que efectivamente convirtieron deudas privadas en deudas públicas. Pero me parece que lo que se está planteando aquí no es eso. O sea, ha habido propuestas, vuelvo a insistir, surgidas de los organismos empresariales, porque todavía del sindicato no se escucha una voz sonante, que lo que apuestan es no a recibir beneficios, incluso ni siquiera ayudas directas, sino a mantener la liquidez a través de instrumentos de política fiscal. ¿Sí? La política monetaria corre por una cuerda, pero la fiscal es otra, y sobre todo lo que están pidiendo es que se les permita poder no enterar, sino retener y sobre todo poder gastar el dinero correspondiente sobre todo al impuesto sobre la renta del primer trimestre. ¿No? Creo que ahí pudo haber un punto de encuentro. Creo que lamentablemente la discusión se planteó en términos muy polarizados. Desde el gobierno, como si fuera, ¿no?, el empresariado insolidario que no paga impuestos, ahora viene a pedir dinero del gobierno. Bueno, no generalizar. Y me parece que también del lado empresarial, que ha sido también de una retórica muy frontal hacia el gobierno, de repente aparecen como pidiendo en medio de la emergencia un auxilio. Creo que ahí se generó un diálogo de sordos y eso está afectando seriamente a la planta productiva. Perfecto, maestro, muchas gracias.
Y pues obvio, digo, y eso no tocar los temas de Viva Aerobús, las aerolíneas, ¿no? Viva Aerobús, Mexicana de Aviación, y digo, esto, que se publicaron, que estaban ya en casi números rojos, ¿no? Y el sindicato, pues, bien, gracias. No sé si alguno de nuestros compañeros tenga algún último comentario, sino para ceder el uso de la voz al maestro Pascual. Muchas gracias, mi querido Juan. Compañeros, me imagino que ya también están un poquito cansados y quieren irse a dormir, ¿verdad? Pero bueno, la noche es joven, así que yo creo que ustedes pueden aguantar 2 horas más sin ningún problema. Bueno, yo solamente quiero comentar que en términos generales también hay una depauperización del sistema laboral, producto de una falla o una falta en la educación y en los valores que nos sustentan como nación. ¿Por qué razón? Porque he conocido muchas empresas que traen gente de Oaxaca, de Veracruz o de lugares muy marginados para poder maquilar, producir y evidentemente erosionan todos sus derechos. Ya no digamos los sindicales, sino los derechos más básicos. Hablando con un empresario, me dijo, a mí me conviene traer personas de Oaxaca porque les pago 100 pesos o 120 pesos y son fuerza de trabajo. Nosotros ahora los empresarios nos estamos manteniendo con los bajos salarios que pagamos a nuestros empleados. Es una cosa muy triste, pero también queda para reflexionar porque ellos no se pueden defender. Le pregunté cuál era la instrucción de los que integraban los sindicatos y cuál era la instrucción o el grado académico de los trabajadores. Muchos ni siquiera tenían la primaria terminada. Y los que integraban los sindicatos eran personas que escasamente tenían primaria o secundaria. ¿Qué era lo que yo estaba tratando de analizar? Que realmente el patrón era el que manejaba y manipulaba el sindicato de 200 o 300 trabajadores. Entonces, algo que no debemos pasar por alto es que hace falta una labor de educación, no solamente del trabajo, sino una labor de educación sindical para que realmente haya una participación de los trabajadores que tienen esa intención. El reflejo de nuestro sistema educativo a nivel nacional, que en promedio es de 6º año de primaria, el promedio general a nivel nacional, salvo sus honrosas excepciones en las ciudades más importantes del país, no es más que el reflejo de la situación laboral que tienen los trabajadores. Entonces, yo creo que mucho de este agotamiento de sistemas lo ha generado la nula educación, preparación y formación de nuestra planta productiva. Por esa razón, no encontramos verdaderos líderes que tomen la bandera de los derechos de los trabajadores, sino que buscan otros intereses. Con esto cierro yo ya la participación para ahondar en que los problemas graves que tenemos también son el reflejo de problemas educativos, económicos, marginales, que ahora nos están impactando más con la pandemia, que estamos viendo reflejado cómo, sin miramiento alguno, muchos empleadores despiden a sus trabajadores sabiendo que ellos no se van a defender porque no tienen una instrucción, una preparación y muchas veces tienen el temor de ejercer sus derechos. Recordemos que el derecho se exige, el derecho no se pide, no se mendiga. El derecho de los trabajadores se exige y cuando no sabemos defendernos porque no tenemos la preparación, es ahí cuando los trabajadores
se ven aplastados. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna participación, queridos amigos, querido maestro, querido Juan. Nada más señalar que nuestra compañera Raquel Lora nos hace una recomendación. Dice que el libro Plan Puebla-Panamá habla de lo que usted, maestro Pascual, acaba de exponer, nada más. De ahí en fuera no sé si alguien tenga otro comentario, sino para que el maestro Pascual pues concluya este foro. Muy bien, queridos amigos. Como dicen los ministros, por lo avanzado de la hora, vamos a cerrar esta sesión. Yo quiero agradecer principalmente a nuestro expositor, a nuestro querido maestro, por la cátedra magistral que nos ha brindado el día de hoy, que creo que ha abonado a todos estos conocimientos que hemos estado sopesando durante todos estos días. Agradecerle también a nuestro querido Juan Negrete, que ha fungido como moderador, y también a nombre de la Facultad de Derecho y de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, agradecerles a todos ustedes por su tiempo, porque creo que es lo más valioso que tenemos. Ustedes saben que nos debemos a ustedes, que los apreciamos mucho, nos hemos conocido a lo largo de estos meses y los queremos mucho. Les deseamos lo mejor en estos tiempos de pandemia. Queremos que gocen de cabal salud, que estén bien ustedes y sus familiares, y les deseamos muy buenas noches. Agradezco al maestro nuevamente y muchas gracias. Queremos invitarlo próximamente y ya sabe que la UNAM es la casa de todos. Muchas gracias, maestro. Al contrario, muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Si alguien tuviera alguna inquietud que a la larga le pudiera yo resolver, les dejo una dirección de correo: farid@derecho.unam.mx. Repito, farid@derecho.unam.mx. Ahí con todo gusto podemos continuar el diálogo y claro que sí, nos veremos próximamente. Gracias al licenciado Negret Zaragoza, al maestro Pascual Morales, a la Escuela Nacional de Jurisprudencia y a la Facultad de Derecho. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias, queridos compañeros. Hasta pronto. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias.